Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Para gloria, grabada
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. ¡Qué gloria! Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto.
canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, bienvenidos a la reunión más importante desde los lugares celestiales, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. Bienvenidos al reino del Dios vivo, donde escucha el evangelio que nos muestra nuestra herencia, la gloria a la que el Dios vivo nos tiene y nos ha llevado. Así es que Dios es precioso. Un saludo también a la preciosa amada en las naciones, a los que nos ven y nos escuchan a través del calqueo. Así es que hoy tenemos un tema espectacular. Prepárese y no se pierda el clip. Me interesa que oiga el clip hoy, pero ese clip dura 10 segundos. 10 segundos, o sea que tiene que poquito, pero lo que dice, eso es lo que usted tiene que estar atento. Lo que dice, 10 segundos, pero tiene que estar así. Ahí sí que no, ni parpadear, ni hablar, ni nada, sino que porque va a ser así en un abrir y cerrar de ojos. Así es, Dios, es que, y tenemos un tema hoy precioso. Se lo voy a adelantar. El tema de hoy es el reino de los cielos versus el reino de Dios. Hoy va a estar eso, pero precioso. Así que vamos a dejar que nos sentemos bien ahí, entonces ya pones el clipito ahí para que lo oigamos. El día de la indignación. Día de fiesta para nosotros, día de indignación para los que no han sido transformados. ¿Por qué es importante? Está hablando del día del Señor, día de indignación, dice, pero dice día de fiesta ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Y quiénes éramos esos nosotros? Porque después dice, y día de indignación para los que no fueron
¿Cómo está usted? ¿Usted está en un día de indignación hoy? No, si usted está feliz ahora. Usted está en el día de fiesta. ¿Por qué? Porque fue transformado, porque está oyendo el evangelio del reino, el evangelio de la transformación. Ahora, ¿y los que no fueron transformados? ¿Día de qué? O sea, no, mire, por eso es que Jesucristo hombre decía, mire, no vayan a dar tanto para ahogarse en ¿dónde? En la orilla. Hay que ahogarse adentro, dice, donde hay agua, pero ahogarse en la orilla, porque es el día de indignación. ¿Para quiénes? Para los que no fueron transformados, los que no creyeron. Mire, tanto en ese mismo, en este mismo tema, Jesucristo hombre está hablando del día del Señor y dice, nadie se había atrevido a dar un día. Y dice, y yo tampoco me hubiera atrevido. Lo que pasa es que Dios hace como Él quiere. Y Dios dio ese día y eso se va a cumplir. Entonces, quiere decir que los que están esperando hoy ya se salieron de ese día. Porque el día era cuando terminara el conteo regresivo. Ese era el día, el gran día del Señor, el día de la transformación. Se recuerda que decía, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos seremos ¿qué? Transformados. Así es, Dios es precioso, preciosa amada. Vamos a pasar hoy a la siembra. Es para que no se acostumbre a que solo al final o solo al principio. Es cuando el Dios vivo quiera. Vamos a ver Proverbios. Proverbios. ¿Le gustó el clip? ¿Verdad que todo lo que encierra? Ya lo vamos a repetir, Dice, Proverbios 11:24 dice, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, es importante que es repartir. Repartir es lo mismo que compartir. Entonces, nosotros recibimos un reino. Diga, recibimos un reino. Y ese reino es una doctrina. Y esa doctrina nos ha dado vida. Por lo tanto, ¿qué queremos hacer nosotros con esa doctrina? Pues repartirla, entregarla, compartir con los demás las glorias que nos han sido dadas. Pero eso trae un beneficio. Y es que dice que será añadido más. Entonces, y es lo mismo en la siembra. Usted siembra para que la palabra corra. ¿Y qué va a pasar con su economía? Pues le va a ser añadido más. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar
alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar del reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Nuestra herencia es el poder de Dios y por lo tanto con ese poder de Dios que es nuestra herencia declaramos que tenemos toda la abundancia, la prosperidad y todas las cosas que el Dios vivo tiene preparado para nosotros, que se manifiestan en nuestra vida, las cosas bellas que nos han sido dadas. ¿Así lo recibe? Muy bien. Entonces, vamos a pasar hoy al tema. El tema hoy es, les decía, el reino de los cielos versus el reino de Dios. Y es importante entender que la Biblia habla de dos reinos, ¿sí? Nos da testimonio de dos reinos. Uno, el reino de los cielos, que se le dio ¿a quién? A Jesucristo. Y el reino de Dios, que le pertenece al Padre de los Espíritus. Muy bien. ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos? El reino de los cielos dio comienzo con Jesús de Nazaret. Se recuerdan que a él le fue dado el reino de los cielos. Juan el Bautista dice, ya todo eso lo vamos a ver escrito, pero a manera de introducción, Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Por qué? Porque era de Jesucristo. Y al venir Jesucristo, entonces, o Jesús de Nazaret, entonces el reino de los cielos que había hecho, acercarse. Muy bien. Pero terminó. ¿Con quién? Pues con José Luis, con el mismo Jesucristo. Ya no que se había acercado, sino que ese reino, habíamos participado todos de ese reino juntamente con él. Muy bien. Pero es bien importante que el reino de los cielos era un reino para la carne. Aunque José Luis de Jesús predicó cosas espirituales, había ¿qué? Carne. Y desde el momento que había carne, era un ejercicio, un reino donde se iba a dar algo para el espíritu, pero para trabajarlo ¿en dónde? En la carne. Muy bien. Entonces, mientras que el reino de Dios, el reino del Dios vivo, el reino del Padre, era un reino para ¿quiénes? Para los espíritus. Por eso habla Pablo de la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, a Dios el juez de todos. Entonces son dos reinos diferentes que manifiestan diferentes cosas. Muy bien. Y se recuerda usted que el reino, para entrar al reino de Dios, ¿qué había que dejar? La carne. Entonces, al dejar la carne, dejábamos también el reino de los cielos, porque era para la carne.
Entonces, pero vamos a ver lo que está escrito. Y vamos a comenzar en Mateo. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha muy bien. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, fíjese, Juan el Bautista es el primero que comienza a hablar ¿de qué? Del reino de los cielos. Y dice: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Quiere decir que ese reino era un conocimiento. Jesucristo lo traía. Al venir Jesucristo se había acercado el reino. No estaba, porque no se conocía qué significaba el reino. El reino fue descrito posteriormente. Muy bien. Juan sigue hablando y nos da el fundamento de ese reino. Dice: viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. La semana anterior vimos qué significaba el Espíritu Santo y fuego. El fuego pues es el poder de la palabra. El Espíritu Santo es el Evangelio. Entonces, por eso es que imagínense los que todavía hoy están bautizando en agua. Imagínense dónde están con Juan el Bautista. Bien lejos, porque él dijo: viene uno que los bautizará ¿con qué? Con conocimiento y poder. Y eso fue lo que pasó cuando vino José Luis de Jesús. ¿Por qué decimos que es José Luis de Jesús? Porque ¿quién dijo que era el aventador? Él dijo: yo soy el aventador. Y él es el que separó las ovejas de los cabritos. Es el que separó el trigo de la cizaña. Y que nos llevó a la transformación. Muy bien. Entonces, un conocimiento nos entraría a ese reino. Mateo 5, verso del 1 al 5. Mateo 5, verso del 1 al 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los... Sí, muy bien. Está hablando del reino de los cielos nuevamente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Por heredad. Bueno, entonces fíjese, ¿para quiénes era el reino de los cielos? Para los pobres de espíritu. ¿Hay pobreza ahora? No. O sea que el reino de los cielos era un conocimiento para la carne, porque lo que daba la pobreza era la carne. Él murió, dice, en debilidad. ¿Por qué? Porque se puso un cuerpo humano, se puso un cuerpo de carne. Entonces lo que daba la pobreza del espíritu era que no tenían conocimiento. Y al no tener conocimiento era pobres de espíritu, pero para ellos era el reino de los cielos. No para los ricos, no para los que tienen conocimiento. Dice, para los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Entonces el reino de los cielos era un evangelio para dar ¿qué? Consuelo. Y usted en determinado momento ese evangelio le sirvió o no, porque necesitó consuelo, porque lloraba. Pero usted llora ahora, va a estar llorando. ¿Y qué consuelo va a recibir si usted ya salió de ese reino? Por eso el que está ahí, el que sigue, que necesita consuelo, es que a mí nadie me da nada, es que bueno, no me voy a meter a carne, pero el que necesita consuelo está diciendo, yo quiero estar en el reino de los cielos, donde ahí me van a dar consuelo porque soy pobre de espíritu. No, diga paso. Entonces, el reino de los cielos entonces sería una doctrina para la carne. Diga, una doctrina para la carne. El evangelio habla de dos doctrinas, la doctrina de carne y la doctrina del espíritu. Mientras haya carne, usted no puede tener la doctrina del espíritu. ¿Por qué? Porque tiene carne. Mateo 7, vamos a Mateo 7 entonces y vamos a avanzar. Verso 21 al 23. Fíjese que esto que creíamos nosotros que era en el último tiempo y era para entrar, eso fue hace 2000 años. Dice, ahí está, ¿eh? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No, ¿en el reino de qué? De los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo aquí es que no todos iban a entrar a ese reino, al reino de los cielos. Estamos hablando del reino de los cielos. No todos iban a entrar. ¿Entró toda la humanidad al reino de los cielos cuando vino Jesucristo hombre? No, no entraron. ¿Y por qué no entraron? Porque ellos le comenzaron a decir al que tenía el reino de los cielos en ese tiempo, le comenzaron, en tu nombre hicimos tal cosa, ¿verdad? Y entonces ellos creían que como era por obras el reino de los cielos, entonces ellos haciendo esas cosas tenían entrada. No, él dijo, los que hagan la voluntad de mi Padre. Cuando vino Jesucristo hombre, ¿hizo usted la voluntad de su Padre? Sí, y nosotros la hicimos. ¿Ya? Eso es lo que está hablando aquí. Muy bien. Entonces el reino de los cielos era una enseñanza de obras para la carne, basada en la ley de Moisés. Mateo 16, vamos a Mateo 16, versos 15 al 20. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, el Cristo. Muy bien. Entonces fíjese, lo importante de esto es que Pedro, por revelación, reconoció que Jesús de Nazaret era ¿quién? Era el Cristo. Y que él iba a ser el fundamento para la edificación de la iglesia. Pero al no tener conocimiento, él no tuvo beneficio. Él, el único beneficio que obtuvo era reconocer que Cristo estaba con ellos, pero sin conocimiento. Entonces, ¿a quién le fue dado el reino de los cielos? Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que en lo que dijo Pedro, que él era el Cristo, en ese Cristo iba a estar el fundamento de la iglesia. ¿Sobre qué fundamento predicó José Luis? Sobre ese, sobre el Cristo. ¿Y qué hizo con ese fundamento? Edificar, ¿qué? La iglesia. Por lo tanto, ¿quién era el que tenía el reino de los cielos? Pues José Luis, Jesucristo. Jesús comenzó y Jesucristo, hombre, terminó. Muy bien. Entonces, aquí notamos perfectamente que el reino de los cielos le fue entregado a Jesucristo. Por eso, cuando Él desaparece, ¿qué es lo que hace? Entregar el reino al Dios y Padre. O sea, ese reino, ojo a esto, ese reino tenía un fin. Diga un fin. Ese reino tenía un fin. Muy bien. Aquí nosotros podemos ver el cambio de reino. Sí, nosotros pensábamos que cuando decía que Jesucristo, cuando José Luis desaparezca, Él entregará el reino al Dios y Padre. Nosotros entendíamos que ese reino de los cielos ahora le iba a pertenecer al Padre, no es una doctrina espiritual. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso quiere decir que aquí no está hablando del reino de los cielos ya. En el reino de los cielos podía estar carne y sangre. En el reino de Dios ya no puede. Porque no ve que en el reino de los cielos Dios se hizo ¿qué? Carne. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Caminaré y andaré en medio de ellos. Pero una vez termina el reino de los cielos, inmediatamente hay que quitar la carne para que pueda entrar al reino de Dios. Muy bien, estamos ahí. Entonces, aquí es donde queda establecido el reino de Dios. La doctrina cambia. La enseñanza es para el espíritu sin carne. Lo primero que hace Dios para heredar ese reino es despojarse de la carne. Se lo voy a repetir. Lo primero que hace Dios para heredar ese reino es despojarse de la carne y despojarnos a nosotros de carne. Muy bien, entonces miremos eso en segunda carta, en Colosenses, Colosenses capítulo 2. Colosenses en el capítulo 2, verso 9 al 12. Y este es el proceso de la transformación. Dice, porque en él habita corporalmente. ¿Qué quiere decir? Que habita en un cuerpo humano. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Dios estaba completamente en un cuerpo humano. Y estaba aquí, en la tierra, en el reino de los cielos.
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué se le había dado a Jesucristo, que tenía el reino de los cielos? Toda potestad, todo dominio, toda autoridad, eso era lo que se le había dado. Entonces estamos en, aquí está, verso 11. En él también fuimos circuncidados. Póngale atención a este verso. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que con la circuncisión de Cristo ocurrió algo que nos fue hecho también a nosotros, y es la circuncisión de nuestro cuerpo también, ¿sí? Entonces, este es el proceso de la transformación. ¿Cuándo comienza el proceso de la transformación? Aquí dice, con la circuncisión de Cristo. Entonces, la muerte de José Luis fue esa circuncisión, porque ¿qué era? ¿Qué tenían que quitar? El cuerpo pecaminoso carnal. ¿En qué? En la circuncisión de él. Quiere decir que aquí es la separación del espíritu con el cuerpo. Esa fue la circuncisión. Se separó el espíritu para sentarse en lugares celestiales, ¿sí? Pero esa circuncisión aplica también para nosotros con este cuerpo. Donde nos quita la carne, inmediatamente nos sienta juntamente con él en los lugares celestiales. ¿Qué era la circuncisión de carne? Era quitar el pellejito, la impureza, ¿sí? ¿Y qué era quitar la circuncisión no hecha a mano? Pues era quitar todo el cuerpo. Y para eso tuvo que morir José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque al quitarse el cuerpo queda en espíritu, pero él nos circuncidó a nosotros, dice aquí, pero nos dejó en este cuerpo, pero nos quitó la carne. Por lo tanto, nosotros estamos juntamente con él, sentados en los lugares celestiales, y eso es la transformación. No era lo que creíamos de salir volando, no, la transformación era un cambio de forma, de una carne a un espíritu únicamente. Está ahí clarito. Dice el verso 12, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien, entonces, dijimos que la transformación comienza con la muerte de José Luis. Dios mismo, diga Dios mismo, se quita la carne que se había puesto y se siente en los lugares celestiales. Pero el beneficio nuestro es cuando él se circuncida, se quita el cuerpo, nos circuncida a nosotros también, pero sin quitarnos el cuerpo, solo la carne, que era el conocimiento del mal, la doctrina para la carne. Y nos sienta juntamente con él en los lugares celestiales, en el reino del Dios vivo. Comienza una enseñanza solo para los espíritus, que ya no tienen carne, solo un cuerpo dirigido por el Espíritu. Muy bien. Juan 3. Vamos a ver qué pasó con aquellos. Porque Jesucristo hablaba de la nueva creación. ¿Se recuerda que vimos eso la semana anterior? Entonces Jesucristo hablaba de la nueva creación. Y él llamaba a las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que Jesucristo ya miraba el reino. José Luis de Jesús ya miraba el reino de Dios, pero no era lo mismo ver que entrar. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Sí, mire, yo miro allá al fondo, sí, pero otra cosa es que usted esté ahí. Entonces leamos en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Quiere decir que el nacer de nuevo era el proceso de la transformación. El que no se siente circuncidado, el que no se ve circuncidado, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Muchos sí lo vieron como José Luis, porque tenían los ojos alumbrados. ¿Y con qué se mira el reino? Con los ojos alumbrados. Pero vea el Juan 3:5 y va a ver la diferencia. Dice, entonces leyó el primero, el 3:3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora el 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ¿qué? Ese ya es un conocimiento. El agua y el Espíritu no es solo tener los ojos alumbrados, porque tuvimos los ojos alumbrados en la gracia. No, los tenemos alumbrados aquí, pero entramos. ¿Por qué? Porque estamos entrando a través de un conocimiento. Ese conocimiento del reino es lo que usted oye aquí todos los domingos. ¿Qué es lo que no tienen los demás? Ellos ven el reino de Dios, pero no disfrutan de ese reino. Pero no experimentan las glorias de ese reino. No conocen el reino. Saben que hay un reino. Cuando Moisés llegó a la tierra prometida, él vio que ahí estaba una tierra, ¿sí? Pero dice que tuvo que mandar 2 personas a que investigaran qué había ahí. Y 2 fueron los que tuvieron la oportunidad de ver la tierra prometida. Los demás no, los demás se quedaron viendo que ahí estaba, pero ellos entraron a la tierra y vieron que manaba leche y miel. Entonces no es lo mismo ver el reino que entrar al reino. Y nadie puede estar dentro del reino si primero no cree que fue circuncidado, que le fue quitada la carne, porque carne y sangre no pueden heredar. Entonces lo primero es creer que fue circuncidado, y lo segundo es tener conocimiento, ser con agua y el Espíritu, un conocimiento que está vistiendo nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu también, ¿verdad? Entonces, ¿estamos ahí? ¿Está clarito? Entonces, entrar al reino de Dios significa vivir, experimentar, disfrutar, no solo ver. Ya oyendo, entonces se le da ejercicio a los sentidos para vivir en ese reino de Dios. Colosenses 1:12, y con esto terminamos. Colosenses, que aquí nos va a narrar el proceso del reino de los cielos al reino del Dios vivo. Esto es para que usted fundamente todo lo que hemos hablado está en este pedacito. ¿Sí? Dice, verso 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oiga, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Entonces, quiere decir que usted estaba en las religiones y estaba ¿en dónde estaba ahí? En las tinieblas. ¿Sí? Vino Jesucristo hombre y nos llevó ¿a dónde? Al reino de los cielos, al reino de su amado Hijo. Ahí estuvimos nosotros. En quien tenemos, fíjese lo que había en ese reino, oiga lo que había en ese reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué habló Jesucristo hombre? Que ya no había pecado. Entonces, ¿qué era lo que había en el reino de los cielos? Bueno, redención por su sangre, la muerte de Jesucristo, y que ya no habían pecados. Eso era el reino de los cielos. Entonces luego dice, Él es
la imagen del Dios invisible. O sea, Dios que estaba dentro de él, el verbo se hizo carne, o Dios participó de carne y sangre. Entonces, el Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es el primogénito de toda creación? Pues Jesucristo. Él fue el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué era lo que se le había dado a Jesucristo? ¿Qué fue lo que entregó Jesucristo? Eso, que para que todos estuvieran por estrado de sus pies. Todo eso era lo que le había sido dado a Jesucristo en el reino de los cielos. ¿Y qué? Vamos por medio. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién dijo que era la cabeza del cuerpo? Jesucristo, hombre. Él dijo: yo soy la cabeza del cuerpo, ¿sí o no? Apareció la cabeza, ya hay iglesia. Entonces, todo esto que vimos aquí es lo que significó el reino de los cielos. Pero al comenzar en el verso 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia. Había una herencia, que fuimos trasladados de las tinieblas donde estábamos al reino de su amado Hijo, y ese Hijo en el reino de los cielos nos llevó al fin, que era entregar el reino de los cielos para que viniera el reino de Dios y que pudiéramos ¿qué? Heredar. Ese es el proceso. Tengo aquí anotado: la herencia es la revelación dada por el Dios vivo para conocer sus misterios, para conocer el proceso del reino de los cielos, el reino de su amado Hijo, y llevarnos al reino del Dios vivo en la dispensación de los tiempos. Así es que usted está ya no en el reino de su amado Hijo, sino ahora está en el reino del Dios vivo, disfrutando de todas las maravillas que trae su herencia. Dios es